Vivimos en un mundo destruido con daños profundos, vidas, corazones y hogares heridos. Lo que alguna vez fue sagrado ya no lo es. Los cimientos que sostenían la santidad de la familia y los derechos de una vida ahora son escombros. Los muros que protegían la integridad y la verdad se encuentran en ruinas. Y es justo aquí en donde cumpliremos nuestro propósito, llenos de su espíritu, para manifestar su amor y su poder. Reedificaremos las ruinas antiguas, afirmando nuestra identidad en Jesucristo y su palabra. Restauraremos las ciudades arruinadas, los lugares devastados y olvidados desde hace mucho tiempo, predicando el evangelio del reino y estableciendo el compromiso al que fuimos llamados: formar discípulos y alcanzarlos para Cristo. Reedificando. Y es que recuerda que Satanás le dice, pues si tienes hambre, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan y te quitas el hambre? Estoy parafraseando un poco, y Jesús viene y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto no es algo que él dijo en ese momento, sino que está recitando la palabra, y lo encontramos en Deuteronomio, donde Dios les envía el maná. Y allí mismo en Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces qué increíble entender y darnos cuenta cómo Jesús mismo usó la palabra de Dios para poder defenderse como esa espada poderosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estaba sucediendo en la reconstrucción de los muros? Tiene todo que ver, porque había enemigos que se habían levantado. Dios, cuando estaba respaldando al pueblo de Israel en todo lo que hacían, en sus conquistas, el pueblo de Israel fue una nación poderosa, conquistaron, vencieron, se hicieron muy grandes porque Dios estaba con ellos. Ahora la historia había cambiado porque Dios mismo los había entregado a sus enemigos por causa de su rebeldía. Así que esa nación tan poderosa que un día fue, ahora no era nada, era puros escombros. Pero Dios guardó un remanente y dijo, yo mi promesa la voy a cumplir. Y con este remanente empezó a levantar y a reconstruir, reedificar la ciudad. Por eso es que la palabra es tan importante. Hablábamos de la visión. Tuvieron que ver con visión para poder reconstruir, para poder soñar, para poder entender lo que iba a suceder. Número 2, la palabra era vital para ellos, para que pudieran estar firmes todo el tiempo. Los alimentaba, pero también era una espada. Dice que ellos estaban con una mano construyendo, jalando cosas, pasando cosas, pero con la otra mano tenían una espada, porque no sabían cuándo podría venir el enemigo y querer atacarlos. Así que estaban preparados. Su palabra los hacía estar preparados. Pero hay algo más que pudo provocar su palabra, y ahora entiendo por qué el Señor la semana pasada no nos dejó terminar el tema, y hoy estamos concluyendo el tema como una parte 2. Y es que su palabra era una función que estaba a cargo de Esdras. Recuerda que en la reedificación, en la edificación de los muros, volver a construir la ciudad y demás, eran dos personas a las que Dios había levantado: Nehemías, pero también Esdras. Nehemías tenía esa función de liderazgo, de gobernar, de dar instrucciones, pero Esdras tenía una función específica. Y como estamos hablando de la función que nosotros tenemos en el reino, veamos la función de Esdras. Y si me acompaña, vamos a Esdras capítulo 7 y versículo 6. Dice, Esdras subió a Babilonia. Dice, era escriba diligente. Y esta palabra diligente encierra muchas cosas. El concepto es mucho más profundo que simplemente decir que era diligente, sino que estaba todo el tiempo haciendo las cosas en el tiempo correcto, haciéndolas con excelencia. Eso representa la palabra diligencia. Dice que era diligente en la ley de Moisés. Quiere decir que todo lo que había mandado Moisés, él lo sabía hacer y lo hacía bien. Lo hacía en el tiempo que tenía que hacerlo, lo hacía con la excelencia que debía hacerlo, con el respeto, con la responsabilidad que debía hacerlo. Entonces dice, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Vea qué interesante. Estos hombres no están en su tierra.
no gobernaban en su tierra, no estaban con todas, ¿verdad? Como cuando uno está en casa, uno se puede quitar los zapatos, disfruta del sillón y demás, pero cuando uno está en una casa, en una visita y demás, uno se comporta de una manera diferente, no está en su comodidad como tal, no hay un gobierno ahí. En casa damos órdenes y las cosas funcionan porque estamos en casa, pero ellos no estaban en casa, estaban esclavos. Estaban en una tierra de extranjeros y allí Dios respalda a Esdras y el rey se da cuenta de lo que Dios hacía por medio de la vida de Esdras, porque Esdras era diligente en la ley de Moisés. En otras palabras, Esdras era diligente en la palabra de Dios. Quiero hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Cuántos hemos sido diligentes de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Hemos sido diligentes? ¿Hemos corrido a hacer aquellas cosas que el Señor nos pide? O nada, para mañana tal vez. Y al siguiente día, no, pues hoy tampoco lo logré, de repente otro día será. ¿Cuánto tiempo hemos dejado pasar y no hemos sido diligentes con la palabra de Dios para nuestras vidas? Este no era el caso de Esdras, él era muy diligente, lo hacía todo bien y Dios lo respaldaba. Es más, los del pueblo extranjero se dieron cuenta, el mismo rey pudo reconocer cómo Dios estaba respaldando a Esdras. ¿Por causa de qué? De ser diligente con la palabra. Ve hasta dónde tiene un alcance tan poderoso la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero no solo como conocimiento y que nos tengamos una cabezota grandota llena de conocimiento, sino vida, que podamos hacer vida la palabra. Es decir, que podamos accionar, poner por obra la palabra de Dios. Nos saltamos un par de versículos siempre en el capítulo 7 de Esdras, en el versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y no solo se queda ahí, sino que dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cómo es que Dios prepara a Esdras? Ellos no sabían que iban a reconstruir en algún momento los muros y la ciudad que había sido asolada, derrotada, destruida. No lo sabía. Sin embargo, Dios lo estaba preparando allí, en ese pueblo extranjero. En vez de acoplarse a lo que todos estaban viviendo en ese momento, en vez de acoplarse y amoldarse a la costumbre, a los protocolos, al lenguaje, a la manera que tenían los extranjeros de vivir, él permaneció diligente en la palabra. Y Dios estaba allí y Dios lo estaba preparando para ese gran día. Dice que él había preparado su corazón para inquirir. No era solo para leer la ley y aprendérsela. ¿Sabe algo? Todos los israelitas se sabían la ley, porque sus padres tenían esta instrucción. Y estas palabras repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos en el día, en la noche, mientras comen, mientras van por el camino, antes de acostarse. Todo el tiempo les vas a mostrar quién es Dios. Hasta el día de hoy yo he escuchado judíos que saben cuál es su descendencia, saben todo el Torá. Sin embargo, no es lo mismo tenerlo como conocimiento y memorizado versus a inquirir en la ley de Jehová. Es decir, él estaba saboreando la ley de Dios, la palabra de Dios, estaba escudriñando, estaba yendo más profundo, no solo como un conocimiento, no solo como, esto es lo que nuestros antepasados dijeron, no, sino que encontró deleite. Por eso inquiría en la ley de Jehová y no solo no solo se quedó allí en que la disfrutaba, sino que dice, la cumplía. Por eso era diligente. Por eso Dios le dio sabiduría. Por eso Dios lo tenía en el lugar donde lo tenía. Era un escriba. Tenía la sabiduría de Dios. Y tampoco se quedó solo con que, wow, tengo este gran conocimiento y todos los demás que vean qué hacen. No, dice, para enseñarla en Israel. Y esto me hace entrelazar versículos poderosos. Juan 15, si usted me acompaña a Juan 15. En este contexto quisiera que podamos entender que está hablando de Jesús, la vid verdadera. No tiene nada que ver con el tema que hoy estamos hablando, pero quiero que note algo poderoso, y es que esto habla de permanecer en Él, permanecer en su palabra y demás. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Aquí les quiero traducir un poco. Esdras no podía llevar fruto
por él mismo, a menos que permaneciera en la palabra. Por eso es que los demás empezaron a ver el fruto en él. Por eso es que el rey pudo ver el fruto en él, porque estaba inquiriendo en su ley y no solo se quedaba con el conocimiento, sino que cumplía la ley, cumplía la palabra de Dios. Esto dio frutos. Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, Esdras no lo podía hacer por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. No sirve para nada. Versículo 7, vea, y esto es lo que para mí hace un enlace entre aquel versículo y es la historia de Esdras y lo que está diciendo aquí Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí menciona palabras, ¿verdad? La ley del Señor. Si mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis. Y esa es la llave que todos quisieran tener, ¿verdad? Pedirle al Señor todo lo que quisieran. Ahí dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Creo que todo creyente quisiera llegar ante el Señor y decirle, Señor, quisiera esto, y que todo se diera, ¿verdad? Claro, pero su palabra nos va a alinear a su voluntad siempre. Su palabra siempre nos va a alinear al propósito eterno establecido en el reino de los cielos. Y entonces todo lo que pidamos ya no va a ser de acuerdo a nuestras necesidades, sino a lo que tiene que ver con mi función en el reino de los cielos. Solo quería hacer mención de esto porque dice, pedid todo lo que queréis, lo que queráis, ¿verdad? Todo lo que queréis y os será hecho. Volviendo a la historia de Esdras, es bien interesante porque esto provocó en el rey Artajerjes. Vamos a ir ahora al versículo 11, Esdras, capítulo 7, versículo 11. Perdone que lo lleve de un lado a otro, pero quería que viera cómo la palabra no se contradice, sino que todo está íntimamente ligado. Y dice, todos los que permanecen en mí, pidan lo que quieran y será hecho. Ahora veamos la historia, cómo esto se cumple en la vida de Esdras. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Mire qué interesante, el rey le manda una carta a Esdras. Y es bien interesante todo lo que le pide. Yo quisiera que usted vaya a su casa y lea todo el capítulo 7 y pueda enterarse de todo esto, pero por cuestión de tiempo me voy a limitar a leer ciertos versículos y vamos a ir directo al punto que quiero llevarlos, pero será interesante que pueda leerlo en su casa. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Dice, paz. Por mí es dada la orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Es bien interesante porque estos hombres, Nehemías y Esdras, cumplen una función muy importante y les toca pedir algo que era imposible, porque estaban en un mundo o en un lugar, en una ciudad extranjera, en un reino extranjero, y pedir algo para poder reconstruir su ciudad era algo demasiado loco, demasiado, estaba fuera de lo que podía ir en la lógica. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía quién había sido la ciudad, el pueblo de Israel, y que si el Señor los levantaba, esos iban a destruir a todos y volver a conquistar las naciones, su territorio. Sin embargo, Dios estaba con él porque él había sido preparado, fue preparado desde antes, inquiría en la ley de Jehová y todo lo que pidió le fue dado. Ahí es donde puedo entrelazar un versículo, el de Juan 15, versus la vida de Esdras. Qué interesante. Me llena de gozo entender cómo la palabra de Dios siempre se cumple. El mismo rey Artajerjes en su carta le pide a Esdras que le enseñe a su gente. ¿Puede creer esto? Si no, vaya conmigo al versículo 25. Seguimos en Esdras capítulo 7. Versículo 25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Mire todo lo que puede reconocer el rey.
cómo los frutos de aquellos que permanecen en sus palabras son evidentes. Entonces el rey le dice: conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, les enseñarás. Le enseñarás. No, yo no sé si usted se siente, se está envolviendo o se está metiendo en la historia, pero qué emocionante es la historia. ¿Por qué? Porque el mismo rey que no tenía nada que ver con los israelitas, que no tenía nada que ver con Dios, adoraba a otros dioses, pero reconocía la sabiduría que venía del Dios de los cielos, le dijo, ¿verdad? Ese tu Dios que te da sabiduría, de Él enseña a otros. Y aquellos que no lo conocen, enséñales a todos. El mismo rey estaba obrando en su contra. Él no sabía que se estaba, dice que el pez por su propia boca muere, ¿verdad? Estaba él mismo dictando algo, tratando de instruir a Esdras, dándole la libertad que hiciera algo que posiblemente después iba a estar en su contra. Pero era Dios mismo obrando en ese momento. ¿Por causa de qué? De la palabra. Quiero que podamos entender entonces que a veces hemos despreciado la palabra de Dios a tal punto que no podemos disfrutar de la sabiduría que viene de Dios, no podemos permanecer en ella y por lo tanto no pueden haber frutos en nosotros. Nadie puede ver frutos en nosotros si la palabra de Dios no permanece en nosotros, si no inquirimos en ella y sobre todo si no la ponemos en práctica. ¿Cuánto nos hemos perdido? ¿Qué verían en nosotros si su palabra permaneciera en nosotros? Versus ¿qué ven ahora? ¿Qué han visto en mí? ¿Qué frutos he podido dar? ¿Qué frutos ven en mí los demás? No necesitaba ser un creyente. Este rey no necesitaba ser creyente. Pero por los frutos de Esdras logró entender quién era el Dios de Esdras. Logró entender que Dios respondía a la ley, a su palabra. ¿Qué le mostrarán nuestros frutos a los demás? ¿Realmente dirán, estos son cristianos, estos son creyentes, estos tienen una función en el reino de los cielos? ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿O qué les dan a conocer nuestros frutos a los demás? Pero ese no es el tema. Apenas estamos en la parte introductoria de esta función de Esdras. Es que es muy poderoso lo que Dios le permite hacer. Vamos a avanzar un poquito al capítulo 8. Versículos 2 y 3. Ahora Esdras se levanta y entiende cómo es que Dios lo ha preparado durante todo este tiempo y sigue las instrucciones y empieza a funcionar. Perdonen, es Nehemías capítulo 8, versículo 2 y 3. La historia va paralela porque recuerde que son dos. Es Esdras cumpliendo su función, pero Nehemías también cumpliendo su función. Entonces ahora en Nehemías también se relata cómo este escriba y sacerdote Esdras empieza a enseñar. Ahora sí, Nehemías capítulo 8 versículos 2 y 3 dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, eso es decir, desde la madrugada hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Los siguientes versículos dice que algunos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque nacieron en ciudades, en naciones extrañas, extranjeras, y aprendieron el lenguaje de los extranjeros, no el lenguaje de los judíos, del pueblo de Dios. Por eso no podían entender con claridad. Algunos dejaron de escuchar la instrucción, dejaron de escuchar la ley de Jehová y se les había olvidado por completo. Ya no eran nuevas generaciones y todo lo que Dios había establecido para el pueblo dejó de hacerse. Ya no habían sacrificios, ya no habían reuniones, ya no habían fiestas en nombre del Señor. Posiblemente ya ni guardaban el día de descanso por causa de que estaban en un lugar extranjero.
Ahora avanzamos al versículo 8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, el pueblo se empezó a interesar en lo que estaba sucediendo, en lo que les estaban leyendo. Vamos a avanzar hasta el versículo 17 y 18. Dice, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Solo quiero contarle que la ley establecía que así debía vivir todo el pueblo, en tabernáculos. Pero como se les había olvidado, como ya no había sido parte de la instrucción, la ley ya no estaba en su corazón, lo habían dejado de hacer. Y ahora que lo escuchan, empiezan a poner en práctica. Es increíble cómo Dios empieza a vivificar el corazón de todos, aun cuando habían dejado de escuchar, cuando habían dejado de hacer todo, empieza a nacer nuevamente en sus corazones, a tener vida la palabra en sus corazones, y no dudaron, sino que instantáneamente empiezan a hacer sus tabernáculos, para vivir en tabernáculos. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. A partir de ese momento que le dieron la oportunidad, cada día empezó a leer de la Biblia, y la Biblia empezó a causar algo en el corazón. Empezó a vivificar, empezó a alimentar su espíritu, empezó a alimentar todo su interior. Desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora, la palabra de Dios empieza a vivificar los corazones. ¡Wow! ¡Qué increíble! Todo el mundo empieza a recordar, es cierto, nuestros antepasados vivían en tabernáculos. Debemos hacerlo porque es lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué más esperaba Dios de nosotros? Las fiestas solemnes. Vamos a hacer fiesta. Dios esperaba de nosotros ayuno. Vamos a hacer ayuno. ¿Qué más esperaba Dios de nosotros? Y se empezó el pueblo a interesar por lo que Dios estaba haciendo, trabajando en ellos. Ahora quiero que le diga algo, quiero decirle algo. Dios no estaba solo interesado en que se reconstruyeran las ciudades físicamente y los muros, sino también el corazón. Por eso era importante la palabra, y la función de Esdras fue vital para este proceso, porque la palabra de Dios estaba allí, dice, todos los días, desde la madrugada hasta el mediodía, y estuvo, y no cesó la palabra, y estuvo la palabra para que la palabra produjera algo en ellos. Es increíble lo que la palabra puede producir en ti y en mi corazón. Por eso es que necesitamos siempre estar atentos a lo que Dios nos está hablando. No solo los domingos, sino todos los días de nuestra vida. Cada vez que leemos un versículo, cada vez que escuchamos que alguien está mencionando algo de la palabra de Dios, debemos entender, debemos poner toda la atención, debemos inquirir, deleitarnos, desear lo que la palabra de Dios trae para nuestras vidas. A medida que la vamos leyendo, la vamos entendiendo, y así como la vamos entendiendo, debemos ponerla en práctica. Ahora, la palabra de Dios no solo se quedó allí. La palabra de Dios va más profundo y empieza a provocar algo más en ellos, y es confrontamiento. Empiezan a ser confrontados. La palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Entiéndase bien, confrontar no es lo mismo que acusar. Confrontar no es lo mismo que señalar. Confrontar no es lo mismo que condenar. No, la palabra de Dios lo que está haciendo en el corazón de todos es que se den cuenta. Ese es el confrontamiento. Llegar con la verdad versus lo que estamos haciendo. Así que la palabra de Dios empieza a ser esa luz que empieza a iluminar todas las tinieblas en las que habían vivido los del pueblo de Israel durante muchos años. Ya se habían olvidado de todo lo que Dios había establecido para ellos. Entonces, cuando empiezan a darse cuenta de su estado, empiezan a darse cuenta de su manera de vivir, son confrontados con la palabra y dicen, no, hombre, estamos cometiendo un grave error. Esdras, en su capítulo 9, del versículo 1 al 6. Sé que nos habíamos ido a Nehemías, pero volvemos al libro de Esdras, capítulo 9, del versículo 1 al 6, dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras.
de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Mire, no está hablando de nadie más, sino de los sacerdotes y los levitas, los que estaban encargados del templo, los que estaban encargados de ofrecer sacrificios al Señor. La ciudad estaba asolada físicamente, pero los sacerdotes y levitas en su corazón también estaban asolados, derrotados. Se les había olvidado todo lo que Dios había establecido para ellos, no solo para el pueblo. Recuerde que los levitas y los sacerdotes tenían una responsabilidad más grande que todos los demás. Eran el modelo a seguir, pero no se habían separado de los extranjeros y hacían conforme a sus abominaciones. Se dieron cuenta. ¿Pero por qué se dieron cuenta? Por la palabra. No la palabra acusadora, sino la palabra que los confrontó y dijeron, uy, entendiendo la ley de Dios, porque le empezaron a poner atención a todo lo que Esdras leía. Ah, tiene razón. Y entonces esto que estamos haciendo no le agrada a Dios. Y entonces estas acciones, estos actos que tenemos, esta forma de vivir que ahora adoptamos, no le agrada a Dios. Y se dieron cuenta y fueron compungidos en su corazón. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos. Dios había dado una instrucción, que no se mezclaran con los otros pueblos, que tuvieran esposas, sus mujeres fueran del mismo pueblo de Israel. Pero no lo hicieron así, empezaron a desviarse. Entonces dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Ahora vea la reacción de Esdras. Cuando oí esto, rasgué mis vestidos. Es que esto es lo que provoca la palabra. Él no se fue a señalar a la gente y a condenar a los demás, sino que dijo, híjoles, hemos cometido tantos errores. Y se presentó delante de Dios como sacerdote, no para acusar a los demás, sino para pedir misericordia por él y por todos. Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Es decir, cuando la gente se dio cuenta que él estaba, este era un acto de rendirse, de tirarse al piso, de echarse ceniza, arrancarse el pelo de la cabeza y de la barba. Yo no sé si alguno se ha lastimado rasurándose, pero arrancarse el pelo como tal va a ser doloroso. Pero esa era muestra de luto, muestra de arrepentimiento físicamente. Entonces la gente sabía que era eso cuando lo vio. Y entonces todos los que temían se unieron, se juntaron con él. A causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová, mi Dios, y le dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y ahí nos vamos a quedar. Hay un reconocimiento. Esdras está avergonzado y le dice, Señor, ¿cómo voy a venir a orar delante de ti y a pedirte algo si me estoy dando cuenta de cómo estamos? Cuánto hemos pecado, cuánto nos alejamos de ti, cuántas cosas hemos hecho mal porque tu palabra dejó de estar en nuestros corazones. Pero ahora que vuelve la palabra a nuestras vidas y a nuestro corazón, nos damos cuenta y estamos siendo confrontados porque hemos obrado mal. Si algo la palabra hace en nosotros es confrontarnos. Y yo creo que en esta casa, en esta iglesia, el Señor siempre nos ha confrontado con su palabra. Y de alguna manera siempre hemos hecho algunos comentarios en son de broma diciendo que somos un poco macheteros, pero esto se refiere a que siempre la palabra de Dios está confrontándonos, porque no diluimos la palabra, porque no cambiamos el sentido de la palabra para decir otra cosa, sino decimos lo que la palabra dice literalmente, y eso entonces nos confronta. No necesitamos un policía y que nos haga recordar o alguien que esté detrás de nosotros, sino la misma palabra que llega a nuestro corazón nos da el conocimiento, nos da el entendimiento, nos aclara el panorama y nos damos cuenta de lo mal que hemos estado viviendo.
lo que Dios pide para nosotros, lo que Dios pide de nosotros. ¿Y qué no hacemos? Que no somos diligentes, que nos da pereza, que usamos la Biblia en vez de que sea nuestro fundamento y nuestra firmeza, la usamos para dormir. Viera que después de que la leo, cómo me quedo dormido bien rico. Una paz. Para eso no sirve la palabra de Dios. Su palabra es nuestro fundamento. Nada ni nadie nos hará frente si tenemos y guardamos su palabra. Los frutos se van a ver en nuestra vida. Todo el mundo se va a dar cuenta porque se va a manifestar en nuestra vida los frutos que produce la palabra en nosotros. Como la historia va paralela, perdóneme que lo haga volver a ir hacia allá, pero Nehemías en su capítulo 9, versículos 1 al 3, habla de lo mismo, lo que está sucediendo, y dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Entendieron lo que tenían que hacer. Se reunieron en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y vea lo que sucedió. Cuando fueron confrontados, actuaron rápidamente, no dudaron, no se quedaron pensando: híjole, si ya me uní a las mujeres extranjeras, ahora ya ni modo, ¿qué vamos a hacer? No, actuaron, tomaron decisiones porque la palabra estaba allí. ¿Cuántas veces la palabra nos ha confrontado, pero no tomamos decisiones? Seguimos necios con lo mismo. Entonces Dios no puede obrar así en nosotros. Y Dios es bien claro y las instrucciones están bien claras, pero no hacemos nada. Estos hombres sí pudieron responder correctamente. Y dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Habían actuado rápidamente y aún así se metieron a tener ayuno. Y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados. ¿Quién los llevó hasta esto? ¿La religión? No. ¿Los obligaron a hacer esto? No. Fue la palabra. La palabra de Dios produce en nosotros un confrontamiento tan genuino que el siguiente paso es llevarnos al arrepentimiento y decir: sí, yo fallé así.